Perfecto, entonces vamos a hablar de antropología filosófica y de axiología el día de hoy y vamos a tener pues la oportunidad de detenernos a hablar de algunas de estas problemáticas filosóficas alrededor del ser humano, de lo que es el ser humano y también del problema del valor. Bien, cuando nosotros hablamos de antropología filosófica estamos hablando de una disciplina donde básicamente se va a estudiar y a problematizar todo aquello que está alrededor del ser humano. Y cuando hablamos de todo aquello que está alrededor del ser humano, estamos hablando básicamente de algunos elementos importantes para entender su constitución. Una sería la naturaleza del ser humano, la otra sería la existencia y el sentido de la misma para el ser humano, y también podríamos hablar del origen como uno de los grandes problemas del ser humano. Claro que ahí podríamos añadir, junto con el sentido de la existencia, ¿no?, con la finalidad del colectivo humano, la finalidad del ser individual, etc. Pero la gran pregunta que tiene la antropología filosófica es definitivamente la pregunta por la esencia del ser humano, que se puede poner como qué es el hombre, cuál es la naturaleza humana, ¿no? Muy vinculadas a ambas preguntas, incluso algunas veces respondidas como si se tratase de la misma pregunta, eh, y definitivamente estamos preguntando por una definición que permita determinar lo que es el hombre hoy y se supone para siempre, en la medida en que su existencia se concibe como una esencia. Ese es el problema que algunos detectan, puesto que los esencialismos implican negar alguna parte de una de una existencia, para decirlo de cierta forma, ¿no? Entonces, cuando nosotros escuchamos las respuestas que se suelen dar a la pregunta de qué es el hombre, vamos a encontrar respuestas diversas que, por ejemplo, nos dicen que el ser humano es un tipo de animal, ¿no? Deben haber escuchado estas respuestas, ¿no? El hombre o el ser humano es un animal que ríe, es un animal que juega, es un animal que fabrica, es un animal que destruye, o sea, aunque pasa muchas veces por lo literario, por lo anecdótico en algunas ocasiones, creo que lo que nosotros acá estamos viendo es el intento de descubrir una esencialidad humana, tratando de señalar una característica especial que hace que el ser humano se aparte y se diferencie del resto de seres vivos o de animales. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos del ser humano como un animal que hace algo, creo que tenemos que ser conscientes de que el ser humano, aun cuando tratamos de encontrar esa característica específica, especial, escapa, ¿sí? La definición hace que escape muchas de las otras características y muchas de las objeciones que se le puedan poner a esa definición. Por ejemplo, si nosotros decimos que el ser humano es un animal que ríe, creo que con esto estarán de acuerdo la mayoría de personas, pero obviamente también vamos a encontrar estudios científicos que nos dicen eh, o que mencionan cómo es que el ser humano pasa de ser solamente un animal que ríe, y donde su característica principal se puede atribuir o se puede, perdón, depositar en cualquier otra propiedad o atributo del ser humano. Y asimismo se pueden encontrar otros animales que también ríen, ¿no? Entonces eso complica la definición, en tanto que la diferencia específica del ser humano no estaría siendo precisa, si se quiere. Entonces, como ustedes pueden ver, el problema de la definición del hombre no es un problema menor, es un problema de hecho complicado también. Entonces, cuando nosotros hablamos del ser humano y de lo que es el ser humano, creo que estamos enfrentando uno de los grandes problemas que va a tener o que va a mostrar la historia de la filosofía. Bien. De hecho, lo que estamos haciendo básicamente es reconocer que
capturar la esencia de lo humano siempre va a ser algo sumamente complicado y para algunos a veces imposible. El filósofo español José Ortega y Gasset solía decir que una persona es sus circunstancias y en esa medida es imposible si es que no una tarea inacabable el definir al ser humano, puesto que después de todo siempre va a haber una excepción que hace que sea difícil concebir y capturar la esencia de lo humano, puesto que el hombre es un animal histórico y su misma naturaleza va cambiando. Si nosotros comparamos al ser humano, nos vamos a dar cuenta cómo ha ido cambiando su naturaleza a lo largo del tiempo. Bien, eh, entonces, esa primera pregunta, acerca de lo que es el ser humano, es obviamente una pregunta complicada, como ustedes pueden ver, pero no es la única que vamos a encontrar en el mundo de la antropología filosófica. Ahora en un momento vamos a ver cuáles son las respuestas que se han dado a esta pregunta sobre qué es el hombre. Y alguno me preguntaría, pero profesor, ¿es distinta de cuál es la naturaleza del hombre? ¿Es un poco distinta esa pregunta? Yo les diría sí y no, porque la naturaleza a veces ya tiene que ver también con la conducta. Pero si ustedes piensan, lo que estamos haciendo cuando respondemos a la pregunta de qué es el hombre es también respondernos por esa conducta que tiene el ser humano y que lo diferencia de cualquier otro ser existente, ¿no? De cualquier otro ser vivo especialmente. Perdón. La otra gran pregunta que podríamos nosotros encontrar es aquella sobre el sentido de la existencia humana. Esta es una pregunta que de hecho ha aparecido a lo largo de diversos tramos de la historia de la filosofía, del pensamiento occidental e incluso oriental, pero debemos decir que cobra una vigencia especial a partir del siglo pasado con la aparición de una famosa corriente conocida como el existencialismo, ¿no? De acuerdo a esta corriente, eh, no hace falta pensarlo demasiado para darnos cuenta de que no venimos nosotros con un sentido predeterminado, sino que nosotros determinamos el sentido de nuestra existencia a partir de nuestras decisiones y acciones, ¿no? En otras palabras, somos tremendamente libres y como diría Jean-Paul Sartre, estamos condenados a ser libres, ¿no? Bueno, esas son algunas de las ideas en torno a este problema que es el sentido de la existencia humana. Ahora, vamos a ver algunas perspectivas que creo que son bastante interesantes de analizar. Vamos a ver las perspectivas en torno al primer problema, ¿sí? El problema de lo que es el hombre o qué es el hombre. Bien, ahí tenemos la diapositiva. Recordemos un poco de Aristóteles, bien, recordemos un poquito de Aristóteles. Recordemos para empezar la famosa teoría de la sustancia aristotélica, ¿no? Recuerden que a diferencia de su maestro Platón, Aristóteles decía que el mundo no se necesita explicar desde la existencia de dos sustancias,
puesto que tenemos constancia solamente de una de ellas y por tanto podemos decir que el mundo es una sola cosa, es una sola sustancia, un solo mundo, para decirlo de cierta forma. Lo que explica la diferencia, el cambio y todo cuanto existe, que es distinto entre sí, según Aristóteles, es el hecho de que la sustancia tiene 4 causas, y si les cuesta todavía entender esto de las 4 causas, piénsenlo como 4 dimensiones. 4 dimensiones de la realidad, para decirlo de cierta forma. Ahora, ¿cuáles eran esas 4 causas o 4 dimensiones? Para empezar, tenemos una causa material, otra formal, una eficiente y una final. ¿Bien? Recuerden que estas 4 causas sirven para entender toda la realidad o todos los objetos que existen en la realidad. Pero ahora lo que nos importa ahora es entender al ser humano. Y esto es lo que dice Aristóteles. Lo que dice es que el ser humano tiene estas 4 causas. Para empezar, una causa material, su cuerpo. Enseguida, una causa formal, su alma. Ahora, Aristóteles no necesariamente está entendiendo por alma lo que se va a entender en un mundo judeocristiano o en una perspectiva judeocristiana, sino que lo que va a entender el buen Aristóteles es el alma como el funcionamiento, ¿sí? Psíquico o que permite ordenar el comportamiento humano, ¿no? Eso es básicamente lo que va a decir Aristóteles. Ahora, tenemos entonces materia y forma. Ahora nos faltan las otras 2 causas. Recuerden que la causa eficiente es básicamente esa fuerza o actividad que crea al sujeto o al objeto en cuestión. En este caso, como estamos hablando del ser humano, tendríamos que decir que la causa eficiente son sus padres, para decirlo de cierta forma, ¿no? Y la causa final, y esto es lo más interesante según Aristóteles, tiene que ser aquel objetivo que ha venido a cumplir, ¿bien? El ser humano o cualquier objeto que aparece en la realidad. Digamos que tiene una finalidad que cumplir. En el caso del ser humano, y esto lo vamos a ver con más detalle en nuestra clase de ética, según Aristóteles, el objetivo de todo ser humano es el ser feliz. Ahora, ya hemos comprendido un poco más del ser humano desde esas 4 causas o 4 dimensiones. Ahora, lo que nos va a decir Aristóteles es que para alcanzar esa felicidad, el ser humano se basa en algo que también está inherente a él y que es parte de su naturaleza. Y eso va a ser su naturaleza racional, cosa que ya habíamos visto en Aristóteles, ¿no? El hombre es un animal racional. Recuerden, lo revisamos a propósito de las discusiones que habían tenido los filósofos escolásticos del mundo a propósito del problema de los indígenas, ¿no? Entonces recuerda que Aristóteles decía que efectivamente somos animales racionales, pero también dice Aristóteles que somos animales sociales o políticos, son politicón. Pero de hecho, no somos animales gregarios como los lobos, como las abejas. No somos simplemente una acumulación colectivo, no somos simplemente una relación de individuos que siguen una jerarquía predeterminada de manera automática, sino que el ser humano tiene una oportunidad, un espacio en ese mundo de sociabilidad que es lo que le permite su razón a través de la palabra. Con la palabra logra el ser humano establecer y determinar una manera de cambiar las cosas y reordenar el mundo y por tanto también reordenar las jerarquías. O sea, lo que estamos viendo con Aristóteles es que lo que se señala como peculiar en el ser humano no solamente es el hecho de que vive en sociedad, sino también el hecho de que viva en sociedad bajo los términos de la razón humana. O sea, que puede intervenir el uso de su raciocinio para conseguir efectivamente
vivir de manera ordenada en sociedad, ¿no? Y bueno, y ya luego ahí entraría el aspecto político aristotélico de cómo es que se generan las comunidades, ¿no? Él habla y explica cómo se empiezan por pequeñas asociaciones, las aldeas, cómo las aldeas se transforman en ciudades, ¿no? O sea, va subiendo el nivel de complejidad, para decirlo de cierta manera. Bien, eso es lo que nos deja Aristóteles como una definición de lo que es el ser humano. Karl Marx, miren ustedes cuánto tiempo después, de alguna manera va a hacer una concesión a lo que dice Aristóteles, pero también va a hacer una serie de observaciones y obviamente desde su propia perspectiva y apuesta filosófica entenderá al ser humano de una forma muy distinta. Y lo que va a decir Marx es lo siguiente: el ser humano, bien, a diferencia de los animales, no resuelve sus necesidades ni la necesidad de su supervivencia a través de la eh, constante del constante estímulo-respuesta que se da entre sujeto y realidad. A lo que me refiero es que el ser humano no simplemente va, recolecta, caza y tal, ¿no? Lo que hace el ser humano es básicamente eh, generar un conjunto de relaciones que le permiten mejorar e incrementar las probabilidades de supervivencia. Bien, me voy a dejar entender un poquito mejor. A ver, si ustedes lo piensan bien, cuando vemos a los animales tienen predeterminadas ciertas formas de asegurar su supervivencia, ¿no? Vamos a ver que los cazadores necesitan siempre tener una presa. Vamos a ver que otro tipo de animales necesitan siempre de cierto tipo de alimento cerca, ¿no? Y el ser humano lo necesita, pero sin embargo su manera de satisfacerlo cambió en algún momento. En algún momento el ser humano se dio cuenta de que asociándose le iba bastante mejor, pero no solamente asociándose para cazar, para recolectar, sino asociándose para producir. La producción asegura que el ser humano mejore sus probabilidades o posibilidades de sobrevivir. Y de hecho, si lo pensamos, gran parte de la historia y del desarrollo de la humanidad se explica desde eso también, desde el hecho de que el ser humano haya podido juntarse para producir y pues generar todo lo que ha generado hasta el día de hoy. Bien, la producción es un aspecto importante. Bien, ahora, lo que dice Marx es que la producción implica que se den una serie de relaciones sociales de producción. Esto quiere decir que para producir el ser humano inevitablemente, al juntarse con otros, establece maneras de entenderse, maneras de trabajar, maneras de producir, para decirlo de una manera más directa. Entonces, en esas maneras, en esas formas, vamos a encontrar personas que obviamente se dedican, por ejemplo, a trabajar la tierra, personas que se dedicarán pues con mayor esmero a cualquier otro tipo de actividad y personas que, por ejemplo, poseen la tierra y que no necesariamente la trabajan, pero sí pueden gozar de los beneficios de poseer esa tierra. ¿Bien? Entonces surgen las diferencias y surgen las clases sociales o socioeconómicas. Lo que dice Marx es que esas relaciones sociales de producción son las que de alguna u otra manera están determinando al ser humano. Es decir, si hay que definir al ser humano por algo, un ser humano que no es lo mismo el ser humano de hace 100, 200 años que el ser humano que vemos hoy en día, hay que definirlo y entender que esa diferencia se produce precisamente porque hay distintas relaciones sociales de producción. Por ejemplo, la definición aristotélica, el hombre es un animal racional, perfecto, pero hoy sabemos y hoy tenemos claro de que los esclavos también eran seres humanos.
Pero bajo la definición de Aristóteles, obviamente no van a encajar los esclavos como seres humanos. ¿Por qué? Porque las relaciones sociales de producción hacían de que aunque tuviesen en potencia la razón, no la pudiesen expresar ni desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos teniendo ahí? Nuevamente, una relación social de producción que no permite que se adapte determinada concepción humana. Pareciera que las relaciones sociales de producción impiden que haya una definición de naturaleza humana o de ser humano eh, que pueda atravesar los tiempos. Sin embargo, el mismo Marx se atreve a decir que el ser humano es finalmente un ser productivo, por tanto creativo, y a partir de eso es que nosotros sí podemos obtener más o menos una visión del ser humano desde el punto de vista de Marx bastante cercana a los motivos científicos que lo ponen como un animal de creación, ¿no? Así que por ahí también lo podríamos ver a Marx. Si alguno ha visto o ha leído algo de ciencia ficción, pues entienda mejor lo que está diciéndonos Marx. Podría poner, por ejemplo, el caso de La máquina del tiempo de Orson Welles, ¿no? Novela en la cual el personaje principal crea una máquina del tiempo y logra viajar al futuro, donde se da cuenta de que a partir de las grandes diferencias socioeconómicas derivadas de la raza humana, ¿no? Donde los que tenían, digamos, los dominantes, los que en un pasado fueron dominantes, llegan a ser una raza que ya no está apta para la supervivencia humana porque han vivido en el lujo y la comodidad. Y otra raza, ¿no es cierto?, que dado que han vivido circunstancias difíciles, limitan su supervivencia a la vida en la oscuridad, ya que ellos se encargaban de trabajar en lugares oscuros para producir lo que necesitaba la clase dominante, ¿no? Ahora, eso es lo que dice pues Orson Welles. No podemos asegurar de que esté teniendo como premisa lo que ha dicho Marx, pero creo que entendemos la relación ahí, ¿no? Cómo las relaciones sociales de producción, en este caso de manera dramática, pueden llevar a una diferencia de los seres humanos, ¿no? Y por tanto, el hecho nos lleva al hecho de que no podamos hacer una definición total del ser humano. De repente por ahí alguien también ha visto esta película de ciencia ficción Elysium, ¿no? Donde pasa algo similar también, donde ya hay dos clases que se distancian tanto que prácticamente se llega al punto donde no se puede establecer una definición común para ambas. Bueno, dicen Aristóteles y Marx. Quería saber si aquí hay alguna duda, pregunta, los escucho con paciencia. Bueno, ya que no hay preguntas, continuemos entonces. Sí, probablemente hayan podido ver esa película en algún momento. Eh, no sé decir si es la mejor película o una buena película, pero creo que es una película interesante, ¿no? Bien. A diferencia de Marx, vamos a tener a Ernst Cassirer, un filósofo alemán, un neocantiano, que va a decirnos que básicamente si hay algo que diferencia al ser humano del resto de animales, es que el resto de seres vivos o de seres, cuando se aproximan a su entorno, lo hacen de manera directa, ¿sí? Lo que va a decir Cassirer es que aquello que hace singular y particular a la naturaleza humana
es básicamente el hecho de que el ser humano, cuando interactúa con la realidad y con los otros, pone un puente, un intermedio, o sea, su interacción es indirecta, si ustedes quieren verlo así. Y lo que media entre el ser humano y el resto de objetos con los que interactúa es algo que Cassirer llama el símbolo. En otras palabras, nosotros no interactuamos directamente con el mundo, sino que lo hacemos a través de una herramienta que es el símbolo. Bien. ¿Este símbolo qué es? Bueno, tenemos múltiples ejemplos. El lenguaje es simbólico. La ciencia, los conocimientos en general, la religión, los mitos, eh, todas las formas de narrativa, todas las formas artísticas, todo eso es lo que nosotros llamamos símbolos que permiten interactuar al hombre con la realidad. En otras palabras, lo que está diciendo Cassirer es que si nos fijamos con cuidado, con detenimiento, nos vamos a dar cuenta de que básicamente el ser humano tiene una oportunidad, ¿sí? Cada vez que interactúa con el mundo, y esa oportunidad se grafica a través del símbolo. Bien, pensemos, ¿hay alguna forma en que interactuemos con el mundo sin usar símbolos? Ya de por sí la sola pregunta de pensar si lo podemos hacer sin el lenguaje es complicada. Pero imaginemos que alguien nunca aprende el lenguaje. ¿Qué es lo que hace que el ser humano sea el ser humano? El hecho de que pueda todavía tener símbolos, elementos simbólicos que le permitan comprender, y no solo comprender, sino también vivir en este mundo. Eso es, según Cassirer, lo que hace especial y lo que permitiría dar una definición del ser humano. Eso que Marx llama relaciones sociales de producción, Cassirer, ¿qué es lo que va a decir? Esas relaciones sociales de producción no se dan sin símbolos de por medio, así que lo que verdaderamente caracteriza al ser humano son los símbolos que permiten luego tener esas relaciones sociales de producción, ¿no? O construir esas relaciones sociales de producción. Sin símbolos ni siquiera existirían, obviamente, los códigos del poder. Muy bien. Entonces, ese es Cassirer. Por su parte, vamos a tener al filósofo también alemán, Max Scheler, que nos va a decir que en la época en la que él vive, estamos hablando del siglo pasado, del siglo XX, inicios del siglo XX, si nosotros buscamos una definición del ser humano, nos vamos a encontrar con múltiples concepciones o nociones de lo que es el ser humano, siendo estas concepciones que no necesariamente son compatibles entre sí o que no necesariamente podemos armonizar de una manera plena. Entonces, lo que va a decir Scheler es que cada vez que se salga a la calle y se haga una pregunta, estamos hablando, repito, del mundo occidental europeo del siglo XX al cual pertenece Scheler, ¿no? Él dice, cada vez que salgamos a la calle y hagamos una pregunta de qué es el hombre, vamos a encontrar personas que nos van a dar, por ejemplo, una respuesta greco-latina o clásica de la antigüedad que nos muestra al ser humano como un ser que piensa, un ser racional. Vamos a tener otra respuesta más basada en la tradición judío-cristiana, que nos va a decir que el ser humano es básicamente un ser creado y que tiene una posición o condición privilegiada en la escala de seres vivos de la naturaleza. Y para terminar, tendríamos una tercera posible respuesta, que es la que se da desde el mundo científico, donde se ve al ser humano como el resultado de una serie de factores físicos, biológicos, que intervinieron para dar como resultado luego del proceso evolutivo en lo que somos hoy en día. Bien, eso que algunos etólogos llamaron el mono desnudo, ¿no? El mono desnudo. Ahora, Max Scheler dice, si yo tengo que dar una definición del ser humano, tengo que tomar en cuenta que estas tres
visiones del ser humano probablemente estén señalando algún aspecto importante del ser humano. ¿Qué es lo que hace que el ser humano pueda considerarse distinto del resto de seres vivos? ¿Su razón? ¿Su posición privilegiada sobre el resto de criaturas? ¿O el hecho de que es resultado de un proceso evolutivo? Según Scheller, se puede dar una definición interesantísima sobre lo que es el ser humano. Y es que el ser humano es un ser espiritual. Primera advertencia, Scheller no está pensando en espiritual en el sentido de espíritu que de pronto ustedes están imaginando. No es un alma en pena lo que él está mencionando, tampoco es el alma judeocristiana lo que él está tratando de poner en el centro de su definición del ser humano. Lo que está diciendo básicamente Scheller es que el ser humano se debe concebir como un ser espiritual en la medida, en que puede interactuar de una manera muy especial con este mundo. Volvamos a la comparación con los otros animales, porque recordar que nosotros también somos animales. El resto de animales interactúa de manera más inmediata con su realidad. Ahora, lo que dice Scheller es que el ser humano se caracteriza muy especialmente por su capacidad para decir que no. Bien. Uno diría, pero profe, decir que no es cualquier cosa. Pero no es tan cualquier cosa. Decir que no es una capacidad que demuestra otras habilidades o capacidades en el ser humano. Bien. No sé si ustedes recuerdan o si han visto esta película El planeta de los simios, ¿no? Donde una de las escenas más memorables de la primera película, porque es una trilogía, es precisamente cuando este mono llamado César, aprende a decir que no, o dice que no, y el dueño pues queda obviamente consternado. ¿Por qué se produce esta consternación en el dueño? Porque es un momento dramático y una expresión de algo. Según Scheller, la capacidad de negarse del ser humano es una capacidad que demuestra otras habilidades u otras características del espíritu humano. ¿Cuáles son esas características del espíritu humano? Primero, la capacidad autónoma. Eso quiere decir que el ser humano es libre y puede determinarse. Cada quien puede determinarse. Segundo, el hecho de que podemos representar u objetivar el mundo. O sea que nosotros no solamente sentimos, vivimos, interactuamos con el mundo, sino que también lo podemos pensar. Y ahí juegan un papel importante la memoria, la capacidad proactiva del ser humano, o sea, de pensar a futuro, y donde obviamente entra en juego todo eso que la ciencia ha demostrado que ha sido un desarrollo pues muy especial en el caso del cerebro humano. Pero bueno, ahí está, el hecho de poder objetivar o representar el mundo. No necesariamente a través de símbolos, como decía Cassirer, pero sí el hecho de que podemos pensar el mundo. Y en último lugar, en tercer lugar, sin ser menos importante, de que podemos definir el espíritu humano considerando su capacidad de ser consciente de sí mismo, o lo que Scheller llama autoconciencia, ¿no? O sea, algo que caracterice muy particularmente al ser humano, ¿qué es? El hecho de que puede percibirse a sí mismo. Respecto de los otros animales no tenemos constancia de ello. Entonces ahí más o menos está dibujada la definición de Scheller. El ser humano como un ser espiritual, siendo que esto implica que es un ser que se puede autodeterminar, que puede objetivar el mundo y que puede ser autoconsciente, percibir sus propias sensaciones, sentimientos y pensamientos, interactuar con ellos y expresarlos al resto del mundo. Bien, entonces hasta ahí tenemos otras dos definiciones más, como son las de nuestro amigo Ernst Cassirer y también de Max Scheller. Bien, me preguntan, profesor, ¿a qué se refería con objetivar el mundo? Tú no solamente interactúas directamente con el mundo, sino que lo puedes pensar. Y para pensarlo quiere decir que tú lo vuelves objeto de tus pensamientos, ¿no? Así como esa persona especial que no te hace caso, ¿ven? La vuelves objeto o lo vuelves objeto de tus pensamientos.
¿Qué significa? Que puedes pensarlo incluso cuando no lo tienes enfrente. Alguno diría, eso es memoria, profesor. Sí, pero no solamente lo estás recordando, sino que también puedes ponerte en múltiples escenarios, sino que también puedes tomar solamente algún elemento de su actitud, de su comportamiento, por ejemplo, su forma de hablar, o por ahí puedes recordar simplemente una frase que dijo y estás dándole vueltas a esa frase. ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? Estás objetivando el mundo, estás representando el mundo, ¿sí? ¿Dónde? En tu mente, pues en el espacio mental, si se quiere decir así. Y si dudas de la existencia de la mente, pues simplemente estás representando, estás ejecutando una acción mental. ¿Bien? Más o menos por ahí. Bueno, no era mi intención tampoco ponerlos tristes ni hacerlos llorar, ¿no? Pero ya, entonces por ahí va más o menos. Eh, a ver si hay alguna otra duda o consulta, la pueden hacer llegar. Bien, entonces continuemos. A ver, profesor, ¿puede hacer una síntesis de lo que dijo Aristóteles? Que no lo comprendí bien. Sí, profesor, por favor. Muy bien. A ver, vayamos a ello. Bien, Aristóteles es simplemente la concepción del ser humano como un ser racional y social. ¿Bien? Eso es básicamente lo que tienen que recordar. ¿Qué quiere decir que sea social? Que se necesita juntarse con otros de su especie para poder sobrevivir, para poder tener una vida plena. Pero según Aristóteles, lo que nos diferencia de otros animales que también se juntan con los de su especie o que viven en colectivo de manera gregaria, es el hecho de que el ser humano agrega razón. ¿Y cómo se expresa razón? A través del lenguaje. Básicamente eso nada más. Creo que así lo podría resumir. Sobre los otros aspectos, como por ejemplo que el hecho de que el ser humano aspira o tiene de alguna manera ya programada esa búsqueda de la felicidad o de una mejor condición o la mejor condición posible, de eso ya hablaremos en ética, ¿sí? Así que por esa parte no se preocupen. Es lo que les puedo decir de Aristóteles para resumirlo de alguna manera. Muy bien, entonces vamos con axiología, ¿sí? Porque no quiero que nos quedemos sin tiempo. De nada, más bien gracias a ustedes por sus preguntas y consultas. Bien, cuando hablamos de axiología estamos hablando de esta disciplina filosófica donde básicamente se va a problematizar todo aquello que gira en torno al valor. Ahora, definir el valor ya de por sí es complicado. Ahora vamos a ver una definición. Cuando hablamos de axiología, entonces estamos hablando del problema inicial de definir el valor, que es el valor, pero aún un problema más importante que es concebir y fundamentar el valor. Bien, ¿esto qué quiere decir? Saber determinar cuándo es que surge el valor y dónde surge el valor. ¿Surge el valor en el objeto o en el sujeto? ¿Quién es finalmente el que tiene el valor? Eso es de alguna manera una de las grandes preguntas que se puede hacer en el mundo de la axiología. Bien. Eh, entonces, cuando nosotros hablamos del mundo axiológico, creo que hay que comprender que estas son preguntas que nos pueden hacer recordar a cualquier otra disciplina, como por ejemplo en el mundo de la nociología, donde también hay una relación sujeto-objeto, pero creo que hay que tener claro que en el caso de la axiología hay una problematización con matices distintos, ¿bien? Entonces empezamos por definir y darle algunas características al valor. Cuando nosotros hablamos del valor, estamos hablando, para dar una definición sencilla, no tan problemática, de aquello que hace que consideremos algunas cosas como estimables y algunas otras cosas como rechazables. Y hay que recordar que prácticamente los seres humanos podemos valorar todo.
¿sí? Incluso hasta ese objeto más neutral o que a nosotros nos puede resultar más indiferente puede también terminar siendo valorizado o ser valorable en algún momento. Yo diría, sí, yo diría que hay una especial manera de entender y atender, en el caso del ser humano, a los objetos que hace que precisamente surja este proceso del valor. Pero si ustedes lo piensan bien, nada escapa de las valoraciones humanas. Bien, y acá es cuando vienen algunas características interesantes. Una de ellas nos dice que, de hecho, nosotros nos es inevitable valorar las cosas. Ya luego vamos a ver por qué las consideramos rechazables o por qué las consideramos, las tenemos en buena estima, ¿sí? Pero lo cierto es que cada vez que nosotros valoramos de una forma, también está la posibilidad de valorar esa forma en un sentido contrario. Eso es lo que se llama la característica de la polaridad valorativa. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que, por ejemplo, yo puedo comer un plato de comida y puedo decir que está delicioso, pero sé que otra posibilidad es decir que está horrendo. Sí, o sea, que está, que no me resulta agradable. Entonces, a toda valoración positiva puede haber una negativa y a toda negativa puede haber una positiva. De hecho, no hay valor que no tenga su contrario, no hay valoración que no tenga su contrario, ¿sí? Piensen en cualquier valoración que ustedes puedan dar y se van a dar cuenta que todo tiene su contrario. Bueno, por ahí que haciendo un ejercicio de imaginación excesiva, de memoria excesiva, alguien puede decir, sí, profe, este es una valoración. Sería interesante ver cuál es específicamente y ver si efectivamente no tiene un contrario. Pero ya la ausencia de esa valoración habla de alguna manera de que estamos yendo hacia el lado opuesto. Bien. Entonces ahí tenemos la característica de los valores bajo la polaridad. También habría que reconocer que hay una característica del valor como grado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? De que los valores, ¿sí? O las valoraciones que nosotros hacemos no se mueven solamente entre blanco y negro. Digamos que siempre va a haber un blanco y negro, pero que van a haber grados entre ellos, o en cada uno de los puntos, si ustedes quieren. Entonces, cuando yo conozco a una persona, digo, ah, sí, es una persona, sí, cae bien, ¿no? Pero hay otras personas que dicen, no, me cayó fenomenal, ¿no es cierto? O sea, hay una valoración positiva que puede verse por grados también. Y lo mismo pasa con cualquier otro tipo de objeto o elemento que tratemos de valorar. La comida, los videojuegos, las experiencias, los fenómenos, los objetos, las clases, los profesores, todo lo que podemos valorar también se puede valorar en grado o intensidad. Entonces, esa es una segunda característica nada despreciable a la cual se puede llegar gracias a la teoría de valores. Y por último, tenemos la característica de la jerarquía. ¿Qué es la característica de la jerarquía? Bueno, pues básicamente darse cuenta de que entre los valores se van a dar también relaciones, dado que están dentro del marco de una experiencia vital. Eso quiere decir una persona, y esta persona tiene la posibilidad de ordenar sus valoraciones de acuerdo a cuáles se entiende como más convenientes para sí misma. Pensemos, por ejemplo, ¿no? En una persona que está interesada en ingresar a la universidad, como ustedes lo están, muy probablemente. ¿Qué tipo de valoraciones importantes hay para esa persona? Valoraciones muy importantes, valoraciones de orden ético, valoraciones de orden cognoscitivo. ¿Por qué de orden ético? Porque obviamente ustedes tienen que regular su comportamiento, estudiar, ser responsables con ciertas, con el aprendizaje de ciertas materias que les cuestan, ¿no es cierto? Entonces, hay valoraciones que normalmente van adquiriendo mayor importancia de acuerdo al momento que nos toque vivir. Entonces, eso es muy interesante de ver cuando nosotros hablamos del problema del valor. Bien, eh, estamos hablando de una jerarquía, cuando hablamos de los valores,
o jerarquías, perdón, que se dan de manera automática en todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que trata de resaltar esta característica? De que se le otorga mayor importancia a ciertos valores antes que a otros, ¿no? Y hasta ahí básicamente podríamos nosotros detenernos para entender algunas características del valor. Y ahora quiero que ya pasemos a un problema propiamente axiológico, como es el problema de la fundamentación del valor. ¿Dónde empieza el valor? ¿Sí? Bueno, vamos a tener básicamente dos posturas, ¿sí? Una postura que dice que el valor lo crea el sujeto y otra postura que dice que el valor está en el objeto. Entonces vamos a tener una postura subjetivista y una postura objetivista. Ah, sí, señorita. Bien, se me escucha, ¿verdad? Este, bueno, si no se me escucha, por favor me avisa. Eh, entonces lo que les decía, ¿no? Esta es la postura subjetivista. La postura subjetivista básicamente va a decir lo siguiente. La postura subjetivista va a decir que los valores, para empezar, son creaciones de la mente humana, de acuerdo a ciertos criterios, como por ejemplo el criterio del deseo, de la felicidad, del placer, y de acuerdo a eso nosotros valoramos positivamente. ¿Bien? O sea, el valor lo estamos creando. Tenemos una casa. ¿Quién no quisiera tener una casa, su casa propia? Ahora la pregunta es ¿por qué la valoramos así? ¿Y por qué la queremos más o menos? Porque recuerden que los valores también obedecen al grado. O sea, hay una intensidad. ¿De acuerdo a lo que esa casa es? No, de acuerdo a lo que me produce a mí, ¿no? Eso es lo que dice la postura subjetivista. Entonces, si la casa es muy pequeña, obviamente no voy a estar tan satisfecho. Pero según los subjetivistas es porque no permite que yo atienda a mis deseos de felicidad o no me sea tan útil, ¿no? Los utilitaristas dirían algo así. Los objetivistas por su parte dicen no, en verdad los valores están en las cosas y esos no cambian, son absolutos y objetivos. Lo único que hace el ser humano o el sujeto es reconocer esos valores y procesarlo. Por ejemplo, el oro, ¿no? ¿Por qué ha sido valorado a lo largo de tantas culturas y a lo largo de tanto tiempo? Bueno, básicamente es por sus propiedades. Y lo único que han hecho los seres humanos es reconocerlas y darles una carga, un valor, ¿no? Pero obviamente, darle una carga a ese valor, ¿no? Interpretar ese valor si ustedes quieren. Pero por ejemplo, en el caso de la casa, ¿qué pasa si la casa se derrumba? Demuestra, ¿qué cosa? Que yo ya no puedo darle esa valoración. Pero no es que yo le esté dando esa valoración, sino que ha perdido ese valor inmediatamente, porque el valor está conectado con las propiedades del objeto. Entonces, ¿quién tiene el valor? ¿El sujeto o el objeto? El objeto es el que tiene el valor. Y lo único que nosotros hacemos es captarlo según los objetivistas. Pero hay una postura intermedia del argentino Ricieri y Frondizi que dice que en verdad ninguno de los dos tiene el valor. Quien tiene el valor, o donde surge el valor, es en la relación sujeto-objeto. O sea, en la relación misma. Pero para algunos la relación es algo abstracto. Pues, ¿cómo que la relación? Porque, claro, el objeto pone las propiedades, pero el sujeto también pone sus criterios para que surja el valor. Eso es lo que dice la postura de Ricieri y Frondizi, ¿no? Para decirlo de una manera sencilla. Y para ver que hay una postura intermedia. Chicos, hasta acá ha llegado mi clase. No me quiero exceder ni un minuto, así que rápidamente, por favor, tomen registro, captura, foto, de lo que sea, de la evaluación. Recuerden siempre repasar la lectura, sus preguntas, que son importantes para que ustedes sigan perfilando sus conocimientos, en este caso en filosofía. Bien, chicos, disculpen las condiciones de la clase de hoy, pero creo que finalmente se pudo hacer de una manera más o menos adecuada, ¿sí? Muchas gracias por la clase. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos ustedes por su participación, su ayuda, sus respuestas constantes. Nos vemos la próxima semana, esperemos que de una manera un poco más tranquila y calma, ¿sí? Chao, chao, chicos.
Un abrazo para todos y cuidándose.